ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak klaseko lehenak, aledezeko andre txikorenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak da txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte oskortzen onenak. Ta umeen merienda usaina dutenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Arratsaldeon Jaun Andreok, arratsaldeon gure konplize guztiok eta ongi etorri Aspegi Sarien 3. edizio honetara. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos vosotros que sois, tal y como decían en la canción, nuestros cómplices, puesto que nos ayudáis además a seguir avanzando en la igualdad. Hoy es un día muy especial, es un día de emociones, de celebrar el esfuerzo realizado, de reconocer con los premios Aspegi a 2 mujeres que sois todo un referente y queremos que seáis un modelo para la sociedad que estamos construyendo, para la sociedad en la que queremos vivir, un mundo con igualdad de oportunidades. Aspegi, Gipuzkoako emakume enpresari eta profesionalen elkartea, berdintasunaren alde burubelarri dabil borrokan orain dela 20 urte sortu zenetik. Eta emakume profesionalen lana berdintasunez hartzeko edo ardadin borrokan ari gara. Eta gaur, banatuko ditugun sariek, gizon emakumeen berdintasunaren alde, beste pauso bat emango dute, izan ere emakume profesionalen lana errekonozitu egiten da.
Aiara eta Angelun zuri, eskerrik asko zuen musikarengatik, gero berriz ere entzungo ditugu. Les damos las gracias porque en realidad están aportando este toque emotivo y cálido que queremos que tenga este acto de entrega, este acto de tercera edición de los premios Aspegui. Les agradecemos a los músicos y también le queremos dar las gracias al presidente del Aquarium, José Ignacio Espel, por acogernos por tercer año consecutivo en la celebración de este día tan especial. Y te damos la palabra, José Ignacio, cuando quieras. Bienvenido. Arratsaldeon, ongi etorri Aquarinera. Muchas gracias a todos por venir a este Aquarium. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades aquí presentes, a Arantxa Tapia, Denis Itxaso, a Ainhoa Ezpuru y a todos los que estáis aquí para este acto. Creo que además va a ser un acto emotivo. En estos 3 años hemos dado premios, habéis concedido premios, nosotros hemos dejado el local simplemente a diferentes sectores, el informático, el biotecnológico, el industrial, la moda, pero este año va uno de los premios a un sector que a mí me toca el corazón, que es el sector primario. ¿Cuánta gente ha trabajado, cuántas mujeres han trabajado en los caseríos calladamente, sin decir nada, sin horas? Y eso nunca se había agradecido. Por eso este año me causa verdadero cariño el que se dé este premio del sector primario. Yo vengo del sector primario, pero del otro lado, no del caserío, sino del mundo de la mar. Y también teníamos muchas mujeres, nescatillas, rederas, que sigue habiendo, que apoyaban el sector pesquero. Sin ellas hubiese sido imposible la pesca. Además, la mujer no ha tenido una gran participación, salvo casos muy puntuales en el mundo marítimo. Hombre, podríamos recordar a una almiranta del siglo XVI, Isabel Barrieto, gallega. Luego también hubo una donostiarra que ayudaba a fletar barcos para diversas actividades comerciales, incluso creo que para algo del corso. No digo pirateo, digo corso. Yo creo que se llamaba Tomás Azcárate, lo tenía por aquí apuntado. Pero, curiosamente, la incorporación de la mujer al mundo marítimo ha sido muy tardía, a partir de los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, en 1980 y tantos, las primeras mujeres que accedieron al mundo marítimo. Y para nosotros, yo en aquella época estaba en esas lides, fue tremendo. Una mujer en un barco, ¿qué va a ser esto? Dios mío, maravilloso. Yo, compañeros míos, que todavía algunos navegan, me dicen que ha sido quizá el mayor acierto de todas las marinas del mundo, incorporar mujeres, porque ellas mismas, muy pundonorosas, cubren sus servicios, son mucho más ágiles a la hora de plantear un problema y están todos encantados. Pero fijaros que hasta el año 80, en Europa, prácticamente en toda Europa, no se podía embarcar una mujer si no iba como pasajera de un barco o como familiar acompañante. Y eso ha dado la vuelta totalmente. Cada vez en los centros de formación náuticos hay más mujeres. Aquí, en Pasaia, hay armadoras, que lo hacen, por cierto, magníficamente, y por lo tanto, pues no tengo más que felicitar a todo el gremio de mujeres, porque ya el sector primario, sobre todo en el lado pesquero, pues estáis en él. El Aquarium pues trata el sector primario en el lado marítimo. Y también a la otra premiada, que viene del sector industrial, que aquí es más frecuente. Pero dar las gracias a los dos y sobre todo a Aspegui por elegir este Aquarium, que sabéis que es vuestra casa y quiere ser un referente en Donostia para todo tipo de eventos, y os invitamos también que el año que viene lo repitáis aquí. Eskerrik asko. Egindako ibilbidea ikusteko atzera begiratzen badugu, si miramos atrás para ver todo el camino recorrido. Ahotsa guzti horien oihartzuna entzun dezakegu, euren lan eta ahaleginarekin duela 20 urte ezinezkoak ziruditen aurrerapenak lortu dituztelarik.
Nuestro objetivo ha sido desde entonces dar voz, escuchar y visibilizar a todas esas mujeres. Euren proiektuak bultzatuz, beraien ibilbide profesionalaren garapenean lagunduz, bidean zehar beraiekin batera egonez. Dando pasos hacia una igualdad entre mujeres y hombres que sigue estando muy lejos. Gaur, Aspegi atzo baino indartsuagoa da. Gure bazkide bakoitzak egindako ahaleginari esker. Y juntas estamos construyendo un futuro común. Hoy podemos mirar adelante y decir que todo este camino ha merecido la pena. Pero queda mucho por hacer. Berdintasunezko oraina lortzeko borrokan jarraitzen dugu. Eta dagoeneko ez dugu denbora gehiagorik. Este es el momento del cambio, de pasar a la acción. Es la hora de la igualdad. Berdintasunaren garaia da. Preámbulos, damos la bienvenida a Nerea Ibáñez, presidenta de Aspegi. Ongi etorri, Nerea. Ongi etorri, Alicia, María Jesús, bienvenidas. Hoy es vuestro día. Hoy vosotras hacéis realidad este sueño de Aspegi de reconocer y de dar visibilidad a las mujeres empresarias, profesionales y directivas. No ha sido fácil llegar hasta aquí, ni para vosotras ni para nosotras. Por suerte, en todo esto hay cómplices que hoy nos acompañan aquí y que nos ayudan a seguir adelante cada día. Eskerrik asko a las entidades patrocinadoras, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa, Ayuntamiento de Donostia, Laboral Kutxa, Aquarium, Euskaltel, Avia, Superamara, Bocado y Asisa. Y también a las colaboradoras, Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa, Tecnun, Deusto, Mondragón Unibertsitatea, UPV y Aldanondo. Han sido años de duro trabajo y de esfuerzo, lo sabéis, pero también de compartir en equipo y de apoyarnos mutuamente. Años que han tenido su recompensa y empiezan a dar sus frutos. Hoy es un momento de alegría, de celebración y de reconocimiento. Aspegi, hasi eginda. Hoy, hace 20 años, ya desde que se constituyó Aspegi. Mucho han cambiado las cosas. Somos más y más fuertes, más visibles y reconocidas, con un claro objetivo de seguir siéndolo más, pues solo hemos recorrido parte del camino. La igualdad se vislumbra, se intuye, pero todavía está lejos de ser alcanzada. Bidaia hasi besterik ez dugu. Nadie pone en duda el valor universal de la igualdad de género, ni de sus consecuencias en términos de rentabilidad empresarial cuando se integra. Queremos hablar de la igualdad como ventaja competitiva, como un elemento garante para tener empresas más fuertes y sociedades mejores. Berdintasunak, aberastasuna dakar. Y por eso trabajamos, sin miedos. Queremos lograr un contexto en el que no tengamos miedo, ni frenos para avanzar, para crecer profesionalmente, para ser reconocidas. Un mundo en el que no temamos luchar por nuestros sueños. No pueden ser los miedos los que muevan la vida de las mujeres. Queremos construir un entorno en el que ejerzamos en libertad nuestras elecciones, generando ciudades y empresas más igualitarias, sociedades en las que la responsabilidad sea de todas las personas. Belduk barik aurrera.
Confiamos en la sociedad, en sus ganas de cambio, y como asociación de empresarias, profesionales y directivas que somos, queremos seguir siendo tractoras de dicho cambio. Reclamamos un cambio que no debe esperarse ni trabajarse en términos de futuro, sino de presente. No hay tiempo, perdemos generaciones de mujeres excelentes cuyas capacidades, talento y motivación aportarían riqueza, desarrollo y futuro a nuestro territorio de Guipúzcoa. Debemos pasar a la acción, debemos seguir y exigir resultados. Ha pasado ya el tiempo del análisis, por nosotras y por nuestro futuro. Berdintasunaren garaia da, gure garaia da. Eskerrik asko. Zure hitzengatik, berdintasuna guztion kontua da, ezta? Eta erakundeak bidelagun izan behar ditugu berdintasunaren bidean. Eman diezaiogun orain hitza Ainhoa Aizpururi, bera da Garapen Ekonomikorako Foru Diputatua. Ongi etorri, Ainhoa. Arratsaldeon guztioi, eta mila esker berriro ere, Aspegiko gonbidapena jasotzeagatik. Plazer bada, badakizue niretzako eta guretzako hemen egotea. Egun hau, nik uste takitaldi honek daukan esanaiagatik eta plazaratzen dituen baloregatik guretzako gorriz markatuta daukagun egun bada gure egutegian eta benetan eskerrik asko gomiteagatik. Ni laburra izango naiz, gaurko protagonistak Alicia eta Maria Jesus eta Alicia dira, eta nik uste beraiek behar eta merezi dute gaurko protagonismo guztia. Nire aldetik 3 ideia labur bakarrik eman nahi dizkizuet. Alde batetik, azpimarratu egin nahi dut. Gure lurraldean, emakume enpresariak eta profesionalek gure lurraldeari egiten dioten ekarpena. Askotan esaten da, enpresa munduan, emakumeek, enpresariek orokorrean egiten duten ekarpen hori, egiten duten lan horrek ez duela merezitako errekonozimentua. Eta nik uste dut emakumeen kasuan errekonozimentu ez horrek nabarmenagoa izaten ari dela, ez? Beraz, gaurko horrelako ekitaldiak garrantzitsuak dira, batez ere Alicia eta Maria Jesusen kasuan bezala aitortza publiko hori egiten zaielako eta emakumeen papela ere haren nabarmenagoa geratzen delako. Gipuzkoak beharrezkoak ditu, emakumeak eta emakumean talentua eta sortzeko gaitasun hori. Nereak azpimarratu du, baina nik uste dut beharrezkoa dugula etorkizunera begira, Gipuzkoak etorkizunari determinazioz begiratzen dio eta nik uste dut emakumeen gaitasun hori beharrezkoa dugula. Estatuan kalkulatuta dago, emakumeen 100% merkatura txertatuko balitz, gure estatuko PIB hori, barne produktu gordina, 14%ean handituko litzateke. 14, zifra garrantzitsua da. Eta guk uste Gipuzkoan talentu horrek badaukala bere garrantzitasuna, industriak gure lurraldean daukan pisu hori nabarmena da, eta nik uste talentu hori, sortzeko gaitasun hori, alor guztietan, maila guztietan beharrezko dugula. En esa labor conjunta que entre todos y todas tenemos que hacer en el territorio, me gustaría subrayar la labor que desempeña y la contribución impagable que realiza Aspegi. Es una contribución muy importante a la hora de promover el reconocimiento de todas esas mujeres empresarias y directivas y también a la hora de apoyar ese desarrollo personal y profesional de las mujeres. Hace ya 20 años que lleváis realizando esa tarea y creo que es muy importante reconocerla. Es una de las asociaciones más activas y que tienen el mayor número de socias en el territorio. Por tanto, yo creo que esa gratitud es impagable y hay que de alguna manera reconocerla, ¿no? En colaboración con Aspegi estamos llevando adelante el programa Emekin. Es un programa que impulsa iniciativas desarrolladas por mujeres emprendedoras en el territorio. Y yo creo que hoy, sobre todo hoy, quiero aplaudir y reconocer públicamente la labor que está desarrollando Aspegi en ese sentido. Aspegi está realizando un gran papel.
nuestro deseo, sobre todo quiero reconocer la labor de Adriana, de Nerea, de Maite, de Julia, de bueno, todas estas socias y trabajadoras que tenéis de manera voluntaria, y quiero también mostrar ese deseo de profundizar en el programa del que tanto hemos hablado. Eta hirugarren ideia amaitzeko, eta da zorionak. Zorion beroenak, Maria Jesus eta Aliziari, batez ere, bueno, hasieran aipatu den bezala, ez? Eredu bat zaretelako. Eredu bat izaten ari zarete gizarterako, gure sektore desberdinetarako, eta nik uste Maria Jesus alde batetik lehenengo sektorea, Josi Naziok aipatu du. Lurraldea, baserria, zer izango litzateke baserria emakumearen papelik gabe, ez? Askotan egiten da lan isil hori, baino emakumeak eta baserriak lotura izugarria dute. Eta nik uste maila hortan ere, sektore horretan ere, eta lurraldean eredu bat izan zarela. Eta Alizia, bueno, industria, teknologiak, jakintza aurreratua, pertsonen kudeak eta mundu horretan egin duzun ibilbideagatik zorionak. Zorionak bioi, eta eskerrik asko lurraldeari egiten diozuen ekarpen horregatik. Mila esker. Muchas gracias a Ainhoa Aizpuru también por tus palabras de reconocimiento y por todo el apoyo que brindáis desde la Diputación Foral de Guipúzcoa a la asociación y en pos de la igualdad. Bueno, pues vamos a empezar ya con la entrega de los premios de este año. Empezamos conociendo a la galardonada con el premio Directiva Profesional. TMP y SEAT son dos empresas del ámbito mecánico que están dentro del grupo Eguile, que se dedica a la mecánica de precisión en diferentes sectores: aeronáutica, el mundo de la ciencia, la salud. Creo en el liderazgo de servicio, más que un liderazgo centrado en el líder, ¿no? Centrado más en, bueno, pues en ser capaz de servir a esas personas que están contigo para que ellas sean capaces de desarrollarse y de realizar esos proyectos que juntos tenemos que llevar a cabo. Entonces me gusta trabajar en transparencia, me gusta trabajar en confianza, me gusta hablar mucho con las personas, me gusta dar oportunidades y quizás empoderar, ¿no?, a esas personas que están cerca tuyo y que lleguen a ser pues la mejor versión de ellas mismas. Bueno, pues es verdad que la mujer cada vez está más presente en la industria. Entonces yo creo que estamos en un camino que hay que seguir y que cada vez vamos a estar más. Yo creo que debemos preocuparnos además, bueno, pues de enseñar a nuestras hijas, bueno, pues a la juventud, ¿no?, que realmente la mujer tiene un papel importante también en el mundo de la tecnología, en el mundo de la ciencia, ¿no?, en esta industria que tan amplia es en Euskadi, ¿no?, que somos capaces de estar ahí y bueno, pues somos unas cuantas ya para poder demostrarlo. El premio Aspegui ha sido una sorpresa para mí, ha sido una grata sorpresa, tengo que decir. La verdad es que estoy muy agradecida a que, bueno, pues que haya habido personas que hayan considerado esta candidatura que alguien presentó por mí o hacia mí. Y bueno, pues yo creo que es un reconocimiento, ¿no? Es un reconocimiento que ayuda a seguir adelante, ¿no? Hay muchos momentos de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y el hecho de que te reconozcan con un premio de Aspegui bueno, pues en un sector complicado como el que estamos, ¿no?, pues para mí es un reconocimiento muy importante y me anima mucho a seguir adelante, a seguir esforzándome, a seguir aprendiendo y a seguir creciendo como profesional. La innovación forma parte de uno de los elementos que permanecen en la gestión todos los días, ¿no?, que están en la gestión todos los días. ¿Innovación en qué? Pues innovación en procesos, en tecnología, hemos hablado antes un poquito, y también quizás en la forma de organizarnos, ¿no?, en las personas, ¿no?, ser capaces de utilizar modelos de gestión de personas diferenciales, y queremos promover pues un lugar de trabajo donde realmente las personas, bueno, puedan disfrutar y a la vez tener un desarrollo profesional y personal.
Alicia Gómez Legorburu, Premio Aspegi Directiva Profesional Zorionak. Te entregan el premio Ainhoa Izpuru, la diputada de Promoción Económica, y el diploma Belén Fornies, vicepresidenta de Aspegi. Arratsaldeon, eta eskerrik asko Aspegiko emakumeei, Nerea, Lourdes, Itziar, eskerrik asko ere, sari honen epaimailan egon zareten guztiei. Eta zer esan, pues estoy un poco emocionada, ¿eh? La verdad es que recibir este premio ha sido una sorpresa, como decía antes, ha sido una sorpresa grata. Ha habido personas que se han acordado de mí. Y cuesta pues hacerse la idea de que mereces un reconocimiento de este tipo, un reconocimiento tan especial, porque al final lo que hacemos pues es trabajar como el resto de los que estáis aquí, mujeres, hombres. Me encanta el emblema del premio, la escultura, que representa este árbol, este haya, que de alguna manera contiene los valores de lo que somos en esta tierra, ¿no? Entonces, lo que me apetece es compartirlo con todas las personas que me han acompañado en mi trayectoria personal y profesional a lo largo de mi vida. Empiezo con la parte que no se ve. El haya tiene raíces profundas. Esas raíces representan los valores que me habéis transmitido a Ama y a Aitá, que nos habéis transmitido a mí y a Cris, y por los que siempre estaréis con nosotros. Así que vuestras son las raíces de este premio. Sigo con el tronco. El haya tiene un tronco robusto que crece, que además soporta tempestades, muchas veces pues con muchísima entereza, ¿no? Entonces ese mástil que me soporta todos los días, es para vosotros, Juanjo, Elena y Nerea. Sois, bueno, una gozada. Es para mí compartir con vosotros ese crecimiento diario, los cuatro juntos, veros cómo os convertís en unas señoritas, bueno, pues magníficas y maravillosas. Y quiero agradeceros pues vuestra comprensión ante mis ausencias, vuestra generosidad y vuestro amor. Así que vuestro es el tronco de este haya. Bueno, sigo con el haya. Pues el haya alberga muchísima sabiduría. Y esa sabiduría o esa savia del haya se la quiero dedicar a mi mentor, Carlos. Él no está aquí hoy, pero es mi mentor y mi amigo. Y él creyó en mí desde el principio. Y sin él probablemente pues no habría sido capaz de llegar hasta aquí. Así que tuya es la savia del árbol, Carlos. El árbol, el haya, nos da cobijo, nos da calor, nos da protección. Eduardo y Alfonso, fundadores del grupo Eguile, donde trabajo, la luz que proyecta este haya es vuestra. Es vuestra y quiero agradeceros pues vuestro cariño y vuestra confianza, sobre todo vuestra confianza. Ya solo me quedan las ramas y las hojas. Bueno, pues las ramas robustas de este haya son para el equipo de personas que trabajan en DMPS Arts conmigo todos los días. Sobre todo para ese equipo cercano. Para Álvaro, para Miren, para Héctor, para Maite, para Filip y para Iker. Estas ramas que se entrelazan son vuestras porque se entrelazan aprendiendo
y creciendo juntas. Así que gracias por vuestro apoyo todos los días. Y las hojas, las flores de Laia, pues son para todas esas personas que cuando supieron que me daban este premio se han acordado de mí. Se han acordado de mí y me han transmitido muchísimo cariño. Estoy pues súper agradecida también a ellas. Y para finalizar, pues acabo con una frase de la canción de los Beatles, The End, que dice que al final el amor que recibes es el amor que das. Os quiero a todos. Muchísimas gracias. Bueno, Alicia, es que ricasco. Qué bien que han durado un poco los aplausos porque me estaba costando hablar y todo. Nos has emocionado a todas y bueno, a ti te encanta el premio, que te lo hayamos dado y a nosotros nos han encantado tus palabras y el ejemplo y tu trayectoria ejemplar. Vamos con otra trayectoria ejemplar, ezagutu dezagun orain, zeinentzat den enpresariari saria. Iztuetan, 1925 esnea egiten ari gara, esnetako behiak ditugu. Eta gure lemak dioen bezala, 1925 esnetan bizi gara. Guk iztuetan egin duguna da nolabait ere tradizioa eta berrikuntzak batu. Produktu artisau bat, baita ere teknologi berriak, baita ere uztartu egin ditugu bi gauza. Azken batean nahi duguna da baita ere baserria herritarrei gerturatzea. Horregatik egiten ditugu bisita gidatuak, egiten ditugu eskoletako umeak etortzen dira, jakin dezaten, ikas dezaten, ikus dezaten nola egiten diren, nondik ateratzen diren jaten ditugun janari horiek, nola baita ere eraldatzen diren eta nondik datozen. Emakumea baserrian izan da guztia esango nukenik. Emakumerik gabe ez da baserririk izango. Emakumea delako, aipatu dudan bezala, zutabe eta euskarri. Niretzako Azpegiren saria, ezusteko bat izan da, oso pozgarria. Baita ere, nolabait ere, saria unik hartzen dut lan guztiaren errekonozimentu bezala, ezta? Azken batean, urte askotan baserrian lanean, lehenengo sektorean, pixka bat ahaztuta daukagun sektore bada, emakumea gainera, emakume baserritarra baita ere, bigarren mailan egoten ohitua edo dagoena. Ella ha sido una mujer muy luchadora, ha tenido muy claros sus principios siempre, ha luchado mucho por el caserío. Y yo creo que este premio es un poco el reconocimiento a toda esa fuerza que ha tenido en toda su vida, ese recorrido, demostrando también que Iztueta todavía sigue viva, que el caserío puede seguir vivo. Proiektu hau nire bizitza izan da, nire bizitza, nire alegina, nire ilusioa, nire guztia, nire bizitza jarri dut hortan, baina baita ere esan behar dut, persona batek bakarrik ezin duela guztia lortu. Hortarako lantalde handi bat dago, lantalde sendo bat, lantalde batu bat daukat atzetik, eta guztion artean egin dugu nolabait Iztuetaren proiektua aurrera joatearena. Maria Jesus Insausti Onda, Azpegiren enpresariari saria. Zorionak! Saria
Arantxa Tapia, garapen ekonomikorako eta lehiakortasunerako sailburuak emango dizu, eta diploma Aspegiko presidenteak, Nerea Ibañezek. Benetan, Aliziak egin duen diskurso hori zoragarria izan da, Egia esan, pagoa da zuetz oso berezia, eta nik uste Euskal Herrian oso maitea duguna. Eta, bueno, orain nahi tokatzen zait. Lehenik eta behin, arratsalde guztioi, eta eskerrak eman nahi dizkiot, bai Aspegiri eta baita ere epaimahaiari errekonozimentuzko sari honengatik. Eskerrik asko. Gure arbasoek Iztu eta baserrian egin zuten beraien bizitza. Eta beraien balore eta beraien lan egiteko moduak, beraien baserriko bizitza, guri belaunaldiz belaunaldi transmititu digute. Iztuetan lema bat daukagu. Esnetan bizi gara. Azken batean, esne behar ditugu eta esnearen inguruan egiten dugu gure bizitza. Horrekin batera, lurrai lotutako nekazaritza, aberen ongizatea, inguruari errespetua, eta denboran iraungo duen jarduera jasangarri bat da guk aurrera daramagun eredua. Tradizioa eta berrikuntza batu ditugu eta artisautza eta teknologi berriak baita ere uztartu. Kultura esnezalea daukagu eta goi mailako kalitatea eta bertakotasuna lantzen ditugu. Gure jarduera hontan lankide asko izan ditugu, bai teknikoak eta baita ere adituak. Eta horiek gogoratu nahi dituzke eta eskertu bide batez. Lurgintza kooperatiba, Lehartiker kooperatiba baita ere, Alina de Castro eta Iker Markinez sukaldaria. Beste batzuren artean. Eta nola ez, nire ondoan eta egunero dagoen talde handia. Alde batetik, nire bidelagun, nire bizitzan bidelagun den Jose Ramon, nire seme Einaut, nire zuia Gorka, nire erraina Laida, nire anaia Josinazio, Marikruz eta Pili, nire aizpak, eta bereziki, badira beste bi ere, aztu ditudanak, Itziar eta Josean baita ere, gurekin lanean dihardutenak, eta bereziki baita ere nire lankide eta bazkide den baita ere alaba, nire alaba Ainitze, nire ondoan dagoena. Cuando hacemos referencia al primer sector, normalmente, y cuando vemos los datos de la evolución que hemos tenido en las últimas décadas, lo que prevalece es lo negativo. Pérdidas de puestos de trabajo, envejecimiento del sector, dificultades a la hora del relevo generacional. Todo ello yo creo que nos tiene que impulsar, nos tiene que llevar a coger con más fuerza, si cabe aún, y hacer frente a toda esta situación. Hay jóvenes que se están instalando en el primer sector. Son jóvenes que algunos vienen del mismo sector y hay otros que vienen de fuera del sector.
jóvenes que vienen con muchísima ilusión, con ganas, con determinación. Para ello necesitamos políticas activas que impulsen la actividad económica de nuestros caseríos. Caseríos con orografía montañosa y base territorial pequeña en la mayoría de los casos, sobre todo en Guipúzcoa. Tenemos que impulsar a diversificar las producciones, a diversificar estos caseríos, a producir en pequeñas cantidades, diversificando los trabajos, lo que hacemos, y potenciar también la venta directa al consumidor de estos productos. Yo creo que por ahí es donde tenemos una salida. Por supuesto, necesitamos que la sociedad valore el trabajo que hacemos. Por un lado, producimos los alimentos, pero también, por otra parte, gestionamos el 80% del territorio. Mantenemos limpio el entorno, lo cuidamos, respetamos el medio ambiente. Nuestros caseríos son el refugio de nuestra cultura. Necesitamos un medio rural vivo, porque si los caseríos se van apagando, si los caseríos se van vaciando, si la actividad económica del caserío se va apagando, tenemos que tener en cuenta que ese entorno que hoy lo vemos tan bonito, el día de mañana va a ser totalmente distinto. Por tanto, pedimos corresponsabilidad. Nosotros estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Lo estamos dando. Estamos dispuestos a hacer un plus, a dar lo mejor de nosotros mismos, pero pensamos que la sociedad nos tiene que corresponder también. Y es necesario para que el caserío siga vivo. El caserío, nosotros en Iztueta estamos convencidos de que el caserío tiene futuro. El caserío va a seguir adelante. Eso lo estamos demostrando todos los días. Pero como antes decía, necesitamos que ese trabajo y ese esfuerzo que nosotros hacemos se corresponda por parte de la sociedad. Baserriak aurrera jarraitzeko badu beste elementu bat aipatu ez dudana oraindik. Bada talde handi bat, bada kolektibo isil bat. Gure baserriko zutabe nagusi direnak, gure baserriko abe nagusia, gure baserriko euskarri. Hoiek emakume baserritarrak dira. Baserria izan da emakumeak izan direlako. Baserria da emakumeak garelako. Eta baserria izango da emakumeak izango direlako. Ni gaur eta zuen guztion baimenarekin Azpegik eman didan sari hau partekatuko nahi nuke emakume baserritar guztiekin. Zuentzat, guztiontzat, bihotzez. Maria Jesus. Eta egia da, baserriak etorkizuna daukala, zu bezalako emakumeak baserrietan ditugulako, ezta. Bueno, has lanzado varios mensajes, sobre todo a la sociedad, a las instituciones también, pues damos la palabra ahora a la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia. Ongi etorri. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta egia esan, bi sarituak entzun ondoren, gauza gutxi gelditzen zaite nahi esateko. Baina bai pare bat mezu gustatuko litzaizkidala. Bueno, lehendabizi beti bezala eta urtero bezala eskerrik asko Azpegiri ez bakarrik konbidatzeagatik, baizik eta egunero egiten duzuen lanagatik eta horregatik gaudelako hemen.
hainbat emakume eta urtero gero eta gehiago, eta gero eta nolabait bisibilidade gehiago daukagulako guztiok. Eta hori da, azken finean, egunero egiten da lanagatik. Beraz, eskerrik asko, eta noski bi sarituei zorionak. Eta gustatuko litzaiake esaten dizuen pare bat mezu, eta ikusi ditugu nolakoak dian gure sarituak, eta oso argi gelditu da. Alicia alde batetikan, profesional zuzendari bezala, arlo oso komplikatu batean, arlo industrial oso komplikatuan, eskakizun izugarria duen arlo batean, egunero onena eman behar duena seguru, baina ez bakarrikan hori ikusi duzue, berak, eta nik hori azpimarratu nahi nuke. Berak egiten duen lan guztian, badago arlo bat oso berezia dena, eta da taldea motibatzearena ikusi duzue. Ikusi duzue nola lan egiten duen. Ez da bakarrikan teknologiakin lan egiten duela, no es solo el trabajo que hace en un sector que le exige muchísimo, un sector de altísima precisión, que seguro que tiene que trabajarlo todos los días, pero quisiera hacer hincapié en algo que hace especialmente bien, y es precisamente ese motivar a su equipo, ponerlo a funcionar, hacer que se sientan partícipes de ese equipo. La transparencia, lo decía ella en el vídeo. Precisamente yo creo que eso es algo que nos hace falta en todos los sectores, no solamente en el sector industrial en el que ya está, que es muy exigente, sino en lo que hacemos todos los días. Yo creo que es un aspecto que me gustaría señalar de forma especial. Eta Maria Jesus ere entzun dezue, lehen sektorean, egia da, eta esan dugu, inoiz ez dugu sari hau eman lehen sektorean, ez hemen ez beste lurraldetan, lehendabizikoa da tokatu zaidana lehen sektorean ematea. Baina ez bakarrikan lehen sektorea delako, ikuste beste gauza asko ikusi ditugula baita ere, eta zuk zeuko esan duzu, Maria Jesus, baserriak jarraitu behar du, jarraituko du izaten, benetan sektore ekonomiko bat dela siniste baldin badu. Eta sektore ekonomiko horrek gauza asko egin behar ditula, zuk egiten dituzun bezala. Ez da bakarrikan esne behiak eukitzea, ondo zaintzea, natura zaintzea, hori ere bai, baserria gure kultura da, gure oinarria da, hori ere. Baina aldi berean lortu dezuna da esne hori eraldatzea eta beste industria batean sartzea. Zu ere enpresaria zea elikadura industria batean, eta bi gauza egiten dituzu aldi berean. Lehen sektorea, bai, baina elikadura industria baita ere. Beraz, enpresaria zea bi gauzak ondo zaintzen dituzulako, eta seguru nago jarraipena izango duzula alabarekin. Eta hori da, benetan balioan jarri nahi nukena. Ez bakarrikan lehen sektorean egiten duzuna, bai? Baina, demostratzen duzu lehen sektoreak etorkizuna duela, aktibidade ekonomiko batela, bertatik bizi daitekela eta gauza asko ditugula ikasteko, esaten zenuen bezala, bizigera leku berezi batean, Gipuzkoa batez ere, oso arlo menditsua. Beraz, Europara begira eta hortikan jarraitu behar ditugun politika nekazaritza ingurukoak eta PAK famatu hori prestatzen ari dena une honetan Europan, zaindu behar ditugu lurralde bereziak eta zuen beharrak. Eta asko gustatu zait oso ondo egin dezulako errepasoa ze behar dituzuen. Nik uste horrei guk ere erantzun behar degula nolabait, eramaten Europara eta hausnartzen zein diran berezitasunak eta ze behar dituzuen. Beraz, ez zai besterik gelditzen. Eskerrik asko egiten dezuen lanagatikan bioi, y se demuestra que empresarias hay en todos los sectores, mujeres con muchas agallas para tirar para adelante todos los días, y espero que las sigamos teniendo durante mucho tiempo. Este es un camino que hemos emprendido, que cada vez es más visible y que desde luego nos demuestra que durante mucho tiempo quizá han estado más escondidas, pero no porque no existían. Existían, existen y van a seguir existiendo. Zorionak guztioi, gaurkoak, aurreko urtetakoak eta datorren urtean etorriko direnei. Eskerrik asko. Tapia Sailburua. Con las palabras de la consejera Tapia empezamos a finalizar el evento de hoy, la tercera edición de los premios Aspegui, en los que esperamos veros el año que viene también. Pero yo creo que con música se dan las gracias mucho mejor, o por lo menos este agradecimiento tiene muchísima más fuerza, o sea que os dejamos con Ainhoa Zubillaga y con Ángel Unzu.
vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, mira el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la Pues muchas gracias Ainhoa y a Ángel por su música eta zuei ere eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur gure artean izateagatik, Aspegiri ere eskerrak gu gaur akuarium zoragarri honetan elkartzeagatik. Joan baino aurretik, argibide batzuk. Vamos a empezar con las fotos ahora, o sea que a las galardonadas, a las personas que les han entregado los premios, representantes institucionales, miembros del jurado, las personas que seáis miembros también de Aspegui, que os queráis sacar fotos,
os podéis quedar aquí, vamos a ir poco a poco sacándolas. El resto podéis ir pasando al cóctel porque ya está listo para empezar a disfrutar de él. El cóctel está aquí abajo, pero luego para salir hay que salir por arriba, o sea que hay que pasar otra vez por estas escaleras, y las personas que hayáis dejado, que habéis hecho uso del servicio de guardarropía, pues encontraréis allí mismo vuestras pertenencias. Y ahora sí que, nada, no me queda más que empezar a pedir a los fotógrafos y a las personas, primero las galardonadas, con las personas que les han entregado los galardones, que se acerquen nuevamente aquí al escenario para empezar con la sesión de fotos. Eta beste iba, laizter arte.